En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4. Ya tenemos varios días con este tema. No se los estoy repitiendo cada día o cada servicio. Y yo creo que podemos estar con este tema muy fácilmente hasta el día 31. Quiero que ponga mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Puede tomar su asiento. Antes de empezar a hablar más de este tema, quiero que ponga atención. Ahí, en esas letras negras, se nos está diciendo que los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos participado ya de la naturaleza divina. Hablar de naturaleza divina es hablar del ser de Dios, de lo que es Dios en sí. Y ayer leíamos en Juan 4:24 que nuestro Señor Jesús dijo: Dios es espíritu. Entonces, si ahí dice partícipes de la naturaleza divina, quiere decir que los que hemos creído en Cristo Jesús somos participantes de toda la naturaleza divina o todo el ser de Dios. De manera que tenemos al único Dios que es invisible, al único Dios que es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. De manera que cada uno de nosotros puede decir que individualmente tiene a Dios en toda su plenitud en él. Y también le decía en estos días que Dios es tan grande que no cabe en todo el universo. Pero Dios tiene la virtud también de morar en cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Pero donde nos vamos a centrar en estos días es en lo que dice ahí el Espíritu Santo. No le quiero decir que lo dice el apóstol Pedro, porque eso no podía decirlo Pedro de sí mismo. Esa es revelación del Espíritu Santo. Y pongan atención, los hermanos que quieren servir a Dios, los que quieren predicar la palabra de Dios. Ahí tenemos a un hombre, a un siervo, a uno de los seguidores de Cristo, que está con la naturaleza divina en él y que la naturaleza divina lo está usando. Ojalá que me entiendan. Si nos sorprende esa revelación, deberíamos sorprendernos también que un hombre como el apóstol Pedro sea usado por esa naturaleza divina que está en él para hacer este tipo de revelaciones. Y ese puede ser usted, hermano, y aún puede ser una hermana que se consagre a Dios y que Dios hable a través de ella. Hermanas que me están escuchando en este momento, déjeme decirle que yo no estoy en contra de que Dios use a una mujer. La Biblia claramente dice que la mujer no puede guiar a la iglesia, que no debe guiar a la iglesia,
Pero nunca dice que Dios no pueda usar a la mujer en una profecía, en un mensaje especial directamente. Inclusive en la Biblia las hijas de Felipe eran profetisas, de manera que Dios puede usarles de una manera muy especial. Ahora, el punto donde nos hemos estado centrando es ahí en el versículo 3. Ponga atención, hermano, hermana, de lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice ahí, en esta parte muy importante, donde dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, que no ofenda a Dios, ya se nos ha proporcionado. Al unirnos nosotros a Cristo, cuando Dios nos une a Cristo, ya no es nuestra sabiduría, que nuestra sabiduría, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, la vemos como una ignorancia. Así la vio Saulo de Tarso cuando se entregó a Cristo. Dijo: yo era hebreo de hebreos, era fariseo, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y dijo: pero cuando yo conocí a Cristo, tuve por basura lo que yo había conseguido para mí. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, recuerde esto. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No, de corazón, ¿qué es eso? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Todavía le faltó. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Hermanos, estamos en un grave peligro. Créalo. Si otro líder le dice algo contrario, ese no es cristiano y no es siervo de Dios. Me atrevo a decirlo, porque en lo que acabamos de leer nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida recta como ciudadanos de este mundo, ya se nos dio, ya se nos proporcionó. Y desde que nos unimos a Cristo tenemos acceso a echar mano de aquello para ser ciudadanos que no tengamos ninguna queja, ningún problema, nada, que seamos útiles en esta vida. Pero hay que ser honestos. Como ciudadanos estamos fallando muchos cristianos. ¿Por qué? Porque hay veces que los cristianos en el mismo trabajo se meten en problemas lo mismo que los mundanos. No son capaces de soportar nada. No son capaces de trabajar mejor que los demás. Se esconden los demás del mayordomo cuando no está el mayordomo, y también los cristianos se esconden. Nosotros debemos trabajar y nosotros debemos ser honestos. Aunque los demás sean injustos, nosotros debemos ser honestos. Nosotros no debemos calumniar a nadie. Nosotros no debemos dar queja a nadie de nuestros actos, porque ahí dice la palabra de Dios: todas las cosas que pertenecen o que nosotros necesitamos para vivir una vida, porque dice las cosas que pertenecen a la vida diaria, a la vida común, a la vida de ciudadanos, se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conocimos a Cristo, tenemos el acceso. Desde que conocimos a Cristo, tenemos el acceso a todas las cosas que nos ayudan a vivir una vida correcta en este mundo. Pero aparte de eso, dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad o a la vida piadosa,
o a la vida espiritual también se nos han sido dadas desde que creímos en Cristo. Por eso yo le decía que estamos en grave peligro. Y estamos en un tiempo cuando la mayoría de cristianos no están interesados en que se les diga que está mal, porque está escrito en la palabra de Dios que vendrían días cuando los cristianos correrían a buscar a ver quién le predica solamente lo que quiere escuchar. Dice la palabra de Dios que vendría tiempo cuando se amontonarían maestros, quiere decir, habría montones de maestros. Habría un maestro para cada persona. Como quiera vivir, ahí está un maestro. Últimamente han aumentado los maestros, han aumentado las organizaciones. Yo me convertí hace 42 años y no había tantas organizaciones. Se podía ver quién servía a Dios de una manera especial. Ahora ya no se sabe ni qué hay. Pero no se olvide, la palabra de Dios ahí está. Haya cambiado el mundo, se hayan ido por otros caminos, la palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios no cambia. Ahí está la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice ahí que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida común agradable a Dios y de utilidad para los demás, la podemos vivir y la debemos vivir. Y que la vida que nosotros debemos vivir espiritualmente agradable a Dios también está a nuestro alcance. Pero hay que reconocer que no estamos viviendo una vida agradable a Dios. Óigame bien. Uno de los puntos muy importantes es que nosotros hacemos las cosas como queremos. No nos acostamos diciéndole al Señor: Señor, voy a acostarme, gracias por este día, me pongo en tus manos, si me necesitas a medianoche, aquí estoy, si quieres que ore por alguien, aquí estoy, quiero despertarme, Señor, solamente para servirte. Sino que a veces nos ponemos a orar y pedimos y pedimos y pedimos, y por la mañana vamos a ver qué cosechamos de lo que pedimos. No son así las cosas, hermanos. Dijo el Señor Jesús: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir añadidas. Dijo el Señor: no me estén pidiendo que los vista, no me estén pidiendo que les dé de comer. Pídanme que haga mi voluntad en ustedes y todo lo demás yo se los voy a suplir. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Oiga bien, cualquiera diría que si la mayoría de predicadores están ahorita solamente predicándoles a los hermanos de las promesas de Dios y de cosas bonitas que le halaguen el oído y que solamente les piden su dinerito, que aquí no va a venir gente. Déjeme decirle que está equivocado. Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo. Hace unos 6 años atrás, el Señor me dijo: quiero que empieces un avivamiento en Los Ángeles. Y le dije yo: Señor, ¿un avivamiento en estos días? Y me dijo: escúchame bien, entre más aumente el pecado, entre más aumente la maldad, entre más violencia haya, entre más pecado se mueva, en medio de todo eso tiene que ir mi iglesia brillando. Tiene que haber una iglesia que en medio de tanta maldad y tanto pecado vaya glorificando a Dios y se vaya moviendo el poder de Dios, porque me dijo el Señor: porque si eso no sucede, Satanás me va a decir que venció, y a mí no me vence nadie. Yo tengo un pueblo y ese pueblo lo voy a hacer brillar,
Yo tengo un pueblo que me va a buscar. Yo tengo un pueblo que va a despertar. Yo tengo un pueblo que va a ir reflejando mi gloria en medio de tanto pecado. Bendito el nombre poderoso del Señor. Si usted me dice, hermano Rodríguez, no predique tan duro porque nos vamos a quedar solos, no se preocupe. Yo no me quedo solo. Dios tiene por ahí a alguien preparado para escuchar la verdad. Habrá muchos que van por la puerta ancha, pero hay quienes están llamados para meterse por la puerta angosta y caminar glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos lo que dice el verso 4 para ya entrar al tema. Todavía no entramos. Verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, note aquí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Desde que nosotros creímos en Cristo, la naturaleza divina, el ser de Dios, el Espíritu Santo en toda su plenitud, tomó lugar en nuestras vidas. Y yo le digo, estamos en grave peligro, porque el Espíritu Santo está en nosotros para hacer su voluntad. Pero lamentablemente, aún dentro del cristianismo, está el cristiano formándose su propio Dios. Es decir, que el Dios a quien él quiere servir se adapte a su manera de vivir. Hermanos, perdóneme, pero jamás el Dios de los cielos se va a ajustar a la vida mundana de un hombre, porque a Dios le costó mucho nuestra salvación. Costó la sangre de Cristo. Nuestra salvación nunca ha estado en barata, nunca ha estado en oferta. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo Jesús, y Dios no se va a ajustar a la vida y caprichos mundanos de un hombre o de una mujer. Nos entregamos a Dios, estamos para lo que Él diga. Dios no va a estar para lo que nosotros digamos. Miren, hermanos, aquí en el área de Los Ángeles me van a estar escuchando muchos. Hay muchos líderes con congregaciones grandes, los cuales, hermanos, no pueden hacer nada porque no les dejan hacer nada los que están alrededor. Hay muchos líderes aquí en Los Ángeles alrededor que no son capaces, no tienen la libertad de hacer una decisión por ellos mismos, porque los estorbos que tienen alrededor, le dicen allá en mi tierra, los achichincles que tienen ahí, no los dejan hacer nada. Yo preferiría mejor no servirle a Dios a que me tengan limitado ahí, porque se supone que el líder es el que tiene la visión y que los demás tienen que respaldar al líder con una visión firme. ¿Estamos entendiendo? Yo aquí les dije, me voy a quedar con ustedes de aquí al 31 de diciembre. Y mi mujer no sabía nada de eso. Y les dije, y si de ahí queremos seguir, le seguimos. Y mi mujer no sabía nada de eso, porque yo soy el de la visión. Yo soy el que hago las decisiones en lo espiritual. Ella hace sus decisiones en la casa, ahí donde trabaja. Me dice a veces, ¿cómo ves este cuadro? No, esa es tu casa, tú sabrás. Aquí en tu casa tú muévete, pero en mi casa, que es la iglesia, ahí me muevo yo, ahí me meto yo. Bendito sea el nombre del Señor, y le doy gracias porque estoy en esta hora aquí con ustedes, y creo que ha comenzado algo especial a partir de estos días ya. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Ahora sí vamos a empezar. Venga conmigo a la carta de los Efesios,
capítulo 2, versículos 1 hacia el 3. Quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se vea en esa escritura y se dé una idea hasta dónde estaba usted y hasta dónde estaba yo. Quiero que usted se vea como en un espejo y se dé cuenta hasta dónde nos encontrábamos. Y se va a sorprender. Y esa es la vida de los que no conocen a Cristo Jesús todavía. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Esa es la condición de sus padres si no han conocido a Cristo. Esa es la condición de sus hermanos carnales si no han conocido a Cristo. Esa es la condición de sus hijos si no han conocido a Cristo. Es terrible la condición. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Hablando de nosotros, de la vida pasada, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas separado de la vida eterna, no tenías vida eterna en ti. Estabas muerto, incomunicado en tus delitos y pecados. El pecado te había distanciado de Dios. Y así está toda persona que no ha creído en Cristo. Y escúcheme, hermano, y escúcheme, hermana. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que tienen a sus padres en esa condición y no han llorado delante de Dios amargamente para que Dios tenga misericordia. Han estado viviendo una vida muy cómoda y sus familiares no quieren saber nada, pero ustedes no han clamado delante del Señor como si no les importara. Hermanos, hermanas, es cierto que fuimos escogidos por Dios para salvación, pero Dios le dijo a Abraham cuando lo escogió, le dijo: te bendeciré para que tú me seas bendición a todas las naciones del mundo. Dios nos escogió a nosotros para que nosotros fuéramos como sacerdotes delante de los que no conocen a Dios. Dios nos dio el acceso a su presencia, a su gloria, la comunicación con Dios. Pero para que nosotros intercediéramos por el mundo. Y estamos durmiendo muy tranquilos. Estamos durmiendo muy cómodos. Estamos durmiendo las 8 y las 10 horas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza somos para Dios! Porque ni siquiera por nuestros padres estamos llorando, ni siquiera por nuestros hermanos en carne. Más fácil es juzgarlos en ocasiones porque no quieren recibir la palabra en lugar de llorar por ellos. No quieren y nos distanciamos, los dejamos. Si dejamos a nuestros padres porque no quieren y no lloramos por ellos, si dejamos a nuestros hermanos y no lloramos porque no quieren ellos nada, si dejamos a nuestros hijos y no lloramos por ellos, ¿qué va a esperar el resto de la gente? Oh, hermano, déjame decirte, hace algunos 15 años atrás estaba yo en la Ciudad de México con mi esposa, esa que va a venir en estos días. Y estábamos allá por el caminito de Contreras, allá arriba en el cerro, y de ahí se veía toda la capital. Y allá me quedaba la capital así todas las noches, veía yo las luces que reflejaban una luz preciosa. Y allá eso de las 12 de la noche en adelante, derramaba mi alma y le decía: Señor, cómo me duele mi pueblo. Mi pueblo, Señor, no te conoce. Mi pueblo está en la idolatría, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de predicarles tu palabra. Me recuerdo que no teníamos en qué dormir. Y por ahí
Alguien vendía un colchón en 50 pesos. Imagínate cómo estaba el colchón. Y fui a recoger el colchón por 50 pesos. Y fuimos a comprar unas sartenes para cocinar los huevitos. Y a veces que estábamos con la sartén aquí y se daba la vuelta y tiraba los huevitos porque estaba despegada del mango. Y allá estábamos siendo ciudadanos de Estados Unidos, pudiendo estar aquí, teniendo lo mejor. Y estábamos allá con la esperanza que alguien se salvara. Oh, hermano, ahí está la palabra de Dios. Así estábamos tú y yo. Pero hay veces que no entendemos la palabra de Dios. Entiende la palabra de Dios, que te resplandezca la palabra de Dios, que te des cuenta cuál es tu lugar y cuál es mi lugar. Y como te digo, Dios nos está hablando porque tenemos padres que no se han convertido. ¿Dónde están? Algunos ya casi para morir, ya ancianitos. Y a veces no hemos tenido tiempo, nos hemos pasado una vida acá en Estados Unidos. No nos han merecido siquiera unas lágrimas para que el Señor los toque, para que el Señor los convierta. Antes de conocer yo la palabra de Dios, un tiempo yo no tenía dinero y yo no le escribía a mi madre. Y por allá, como a los 8 meses que conseguí unos dolaritos por ahí, hice una carta y le mandé $20 a mi madre. Y le dije: madre, perdóname, no te había escrito porque no tenía dinero para mandarte. Y me daba vergüenza. Y me manda una contestación inmediatamente. Me llegó la contestación inmediatamente. Y me dijo: ah, ¿qué, mi hijo? Pues ¿cuándo he esperado que me des algo? No, hijo, si yo no necesito que me mandes dinero, a mí Dios no me deja. De alguna manera comemos acá. Pero ¿cómo me hacen falta tus palabras, hijo? No me hace falta tu dinero, hijo. Me hacen falta tus palabras. Saber que vives, saber que no estás enfermo. Tú no te preocupes por nosotros si estamos enfermos o no estamos enfermos, si tenemos para comer o no tenemos para comer. Solamente escríbeme, hijo. Quiero saber que estás vivo. Quiero saber que estás bien. Hermano, hermana, tú que tienes hermanos que no se han convertido al Señor, que a veces decimos: no, es que son muy duros. Son muy duros porque no los hemos ablantado con las lágrimas de quebrantamiento en el altar. Son muy duros porque no les hemos dedicado tiempo para que el Señor se glorifique en sus vidas. Por eso son muy duros. Mira lo que dice ahí, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, fíjese bien, conforme o de acuerdo o como quería que fuéramos el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu, oiga, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu hermano, en tu hermana, en tu padre, en tu madre, en tu hijo, en tu tío, en tu tía, que no quiere nada con el Señor, está trabajando Satanás y no lo quiere soltar. Y nosotros que tenemos la libertad, porque ya hemos sido libres, y nosotros que podemos adentrarnos en la gloria de Dios, que ya podemos hablar con Dios, no le hemos clamado para que los liberte. Cristo nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no le clamamos a Cristo y le decimos: Señor, así como tuviste misericordia de mí, así ten misericordia de mi hermano, así ten misericordia de mi hermana, así ten misericordia de mi padre, de mi madre, de mi hijo? Pero hay que llorarle, hay que gemirle, hay que clamarle.
No sé si me explico. Esa es la vida en que tú y yo estábamos. En esa condición nos encontrábamos tú y yo. Y dice ahí, hermano, enseguida, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, viviendo una vida deshonesta, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Dios está diciendo en su palabra, porque le está hablando a la iglesia, les está hablando a los hermanos, y le está diciendo, mírate dónde estabas. Estabas allá en la profundidad, estabas allá donde nadie te podía sacar. Y un día de pronto Dios metió su mano en esa suciedad y te rescató y te sacó de allá. Haga de cuenta que el apóstol Pablo está diciendo, mírate dónde estabas, recapacita, date cuenta de dónde te sacó el Señor. ¡Qué tremendo! Mírate. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en este día. Acuérdate, dice Dios en lo que leímos al principio, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya estamos descubriendo una cosa que no estamos haciendo bien, que no estamos clamando. Ya empezamos apenas con la familia, ni siquiera hemos empezado con los vecinos, ni siquiera hemos empezado con la comunidad que tenemos ahí, ni siquiera hemos comenzado con la ciudad, con el estado, con el país. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Satanás está activo día y noche. Los centros nocturnos están abiertos día y noche. Tú te metes al internet y encuentras de todo. Ahí te encuentras orgías, ahí te encuentras mujeres desnudas, hombres desnudos, hombres y mujeres ahí cometiendo actos inmorales de toda clase. Allí está, Satanás está activo y está arrebatando multitudes. ¿Y qué está haciendo la iglesia? La iglesia está muy tranquila. Los que nos hemos subido a esta barca, vamos ahí muy cómodos. Como que no nos importara que Cristo haya muerto por toda la humanidad. Vamos muy tranquilos. Ojalá que en este día al menos el Señor hable a nuestro corazón y caigamos de rodillas y le digamos, Señor, quiero comenzar en este día. Quiero empezar a hacer tu voluntad, porque la palabra de Dios dice que el día que nosotros creímos, ese día el Espíritu Santo vino completamente a nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo vino completamente a nosotros? Anoche meditábamos en que el Espíritu estaba en Cristo y el Espíritu llevó al Señor Jesús para ser tentado por el diablo, el mismo Espíritu. Y de ahí, después de ser tentado el Señor, se vino en el Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de Dios, para no parar de predicar hasta que lo subieron a la cruz. El Señor predicó, habló a todas horas, de día predicaba y de noche, hermanos, oraba allá en el Getsemaní. ¿Por qué? Por este mundo perdido. Y nosotros, mi hermano, hermana, primeramente tenemos que ver en qué condición estábamos, dónde nos encontramos, de dónde nos sacó el Señor y para qué nos sacó el Señor. Yo les quiero decir, mis hermanos, yo no soy el único responsable de predicarle la palabra al mundo entero. Yo hay veces que le digo, Señor, soy una de las iglesias que tiene menos miembros aquí en Los Ángeles, unos 2 o 3 peloncitos ahí. Quiero decir, 2 o 3 hermanitos que apenas ganan el mínimo. Y hay unas iglesias que tienen millones de dólares en el banco. Un día me habló un hermano y me dijo, hermano Rodríguez,
venga porque le quiero regalar $1000. Y fui, y me dijo, lo llamé para entregarle $1000, porque yo me congrego en una iglesia donde hay arquitectos, hay doctores, hay abogados. Y si el pastor dice que va a poner alfombra, se pelean por poner la alfombra, uno solo. Y dice, y ahorita tenemos $1,500,000 en el banco. Y usted dice, con 2 o 3 pesos que trae por ahí, anda abriendo por aquí, anda abriendo por allá. ¿Por qué? ¿Será que nada más nosotros tenemos ese sentir? No pensemos en alguien más. Creo que el Señor hoy nos ha tocado la llaga. No hay nadie en tu familia que necesita de Cristo. Piensa que ahora tú tienes libertad de acercarte a Dios. Antes no tenías, estabas como los demás, como dice la palabra de Dios. Estabas en la condición de hijo de ira, estabas bajo la ira de Dios. Pero la mano misericordiosa del Señor te sacó. Ahora eres hijo de Dios. Como dijo Cristo, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios. Aquí donde estamos podemos clamar y gemir, y algo va a suceder con nuestro Padre, con nuestra Madre. Mira, hermano, yo tengo un testimonio. Yo trabajaba para el estado de Guerrero, para Michoacán, para Oaxaca, para la Ciudad de México, más allá del sur. Y pasaba por Jalisco para llegar a mi tierra, para llegar a esos lugares a predicar. Y llegaba a visitar a mis padres para verlos. Y el día que yo llegaba, mandaban traer a todas las virgencitas que andaban de casa en casa y a todos los santitos que andaban de casa en casa. Y ponían un montón de altares en la casa. Yo creo que mi madre pensaba, a ver si acaso mi hijo deja ya a los aleluyas con toda esta influencia, con todo este ejército de santos y vírgenes. Y ella sabía que yo salía en las noches a estudiar a la salita que teníamos ahí. Y estaba tapizado de altares ahí. Y yo me sentaba tranquilamente y me ponía a leer. Y de pronto mi madre asomaba la cabecita, a ver, ya estaba yo de rodillas ahí, nada. Y seguía. Y yo me despedía de ellos y oraba por ellos y eso. Hermanos, y cuando menos acordé, vinieron a visitarme aquí. Y el primero que se entregó al Señor fue mi padre. Porque estaba yo ahí rodeado de tantos altares, pero estaba llorando por mis padres para que el Señor tocara sus corazones. Y murieron conociendo a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Alguien tiene un familiar muy cercano, alguien tiene un hijo, una hija y no ha gemido y no ha clamado. Hoy podemos empezar, hoy podemos dejar que el Señor empiece a trabajar con nosotros. Posiblemente tenemos un familiar muy querido que no hemos visto en mucho tiempo. Qué glorioso sería que de pronto, si no lo vemos, al menos por nuestra oración, nos demos cuenta que le entregó la vida al Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Deja darte un testimonio. Aquí atrás de esa cortina se la pasaba un negrito, que en sí era un negrote así grandote, y se la pasaba allá atrás. Y yo predicando aquí. Y se empezó a acercar por allá y me dijo un día, ¿no me regalas para un café? Claro que sí. Y así nos saludábamos cada vez y le daba para un café y ahí estábamos. Un día me dice, ¿te puedo lavar tu carro? Sí, hombre. Estaba más sucio el trapo que traía que mi carro. Pero me empezó a tallar mi carro. Ahí yo lo dejaba y le daba ahí. Y pasaron, yo pienso, unos 2 años. Y un día me dice, ¿sabes qué? Yo te oigo allá atrás y yo lloro, no te entiendo, pero siento algo tan bonito cuando te oigo predicar y yo lloro. Y un día me dijo, oye, tengo deseos de ir a ver a mi familia. Yo dejé a mi esposa y a mis hijos en un estado por allá lejos. Y yo le dije, ¿y piensas irte ya para ponerte bien? Me dijo, sí. Y le digo, ¿y cuándo? Pues es que no tengo dinero.
Cualquiera diría, no hombre, te está queriendo trabajar para sacarte el dinero para tomárselos de licor o de droga. Y le digo, ¿cuánto te cuesta el boleto? Me dijo, ¿cuánto? Saqué el dinero y se lo di. Ya no lo volví a ver. Como al año me llega un recado y me dice, hermano, que Dios te bendiga. Soy fulano de tal, ¿te acuerdas de mí? Te estoy escribiendo de tal parte, de tal estado. Y mira, esta es mi familia, recobré a mi familia. Y eso no es todo. Me convertí a Cristo en una iglesia donde hablan mi idioma. Y eso no es todo. Ahora tengo hasta un negocio. Dios me ha prosperado. Y me dijo, nunca pensé que de un mexicano pudiera recibir algo para levantarme. Oh, hermano, una palabrita de amor, una animadita puede servir de mucho. ¿Quién te falta que no se ha convertido a Cristo? ¿Quién no le ha entregado su corazón al Señor? Déjame decirte, la oración tiene poder. La oración, hermanos, llega hasta donde ellos se encuentren. La oración es poderosa. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo grande en tu familia. Dios quiere hacer algo grande en el mundo. Pero tiene que empezar en este lugar por corazones quebrantados delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Venga conmigo los que puedan. Los que ya empiecen a sentir que les duele el alma, véngase acá al frente y llore ahí. Los que ya sientan como que les duele el corazón, véngase aquí enfrente y deje que el Señor se glorifique. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. En la otra escritura vimos hasta dónde nos fuimos, hasta el fondo. Pero vea en esta escritura cómo hemos sido levantados. Mírese dónde estamos ahora. Dese cuenta dónde estamos hoy. Mire qué precioso que hay quienes están ya viniendo, están respondiendo al llamado del Señor, porque el Señor está hablando al corazón, y cuando Dios habla al corazón uno no se puede resistir. No hay cosa más gloriosa que cuando Dios empieza a hablar a lo profundo de su ser. Y yo te aseguro que en este día Dios va a empezar a responder las peticiones. Déjame decirte, ya no puedo predicarte, porque ya el Señor comenzó a hablar a muchos corazones, y más vale mejor hablar con Él. Y más vale mejor en estos momentos ponerle al Señor la petición que tenemos. Esa petición de tu hijo, de tu hija, que no le ha entregado su vida al Señor. Esa petición de tu hijo, de tu hija, que está en los vicios, que está en las drogas, que tiene problemas en su matrimonio. Esa petición que tienes de que tu hermano, de que tu hermana le entregue la vida a Cristo. Déjame decirte, el apóstol Pablo era duro de corazón para poder convertirse a Cristo, pero el día que Dios puso esa oportunidad, el día que Dios quiso, ese día Saulo de Tarso vino al conocimiento de Cristo. Yo sé que hay hermanos y hay hermanas que tienen alguien, sea su padre, sea su madre, sea su hermano, sea su hermana, sea su hijo. Inclusive hay quienes tienen nietos, los cuales todavía no se entregan a Cristo. Vamos a tener que ponerlos en las manos de Dios. Vamos a tener que encargárselos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, rindiéndome delante de ti. Te estoy poniendo a mi hijo que no he visto, a mi hija que no he visto. Te estoy poniendo a mis nietos delante de ti. Tú que tienes poder, para ti no hay nada imposible. Deja que el Señor se mueva. Déjame decirte, tus oraciones son escuchadas, porque ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos acceso al trono de la gloria. Ahora Dios nos escucha. Ahora Dios nos atiende.
Ahora Dios está esperando que nosotros le digamos que nos ayude, que le clamemos, que gimamos, que nos quebrantemos el alma, y Dios estará glorificando. Qué precioso se siente, qué precioso se quebranta el alma cuando el Espíritu se mueve en este día. El Señor está haciendo algo especial. El Señor nos está escuchando. El Señor está escuchando y atendiendo nuestras peticiones. Aún el Señor va a estar sanando a los enfermos en esta hora. El Señor va a estar glorificando su nombre. Hay algo hermoso en esta mañana. Hay algo hermoso en esta hora. El poder de Dios se está moviendo. Y yo sé que el Señor está entre nosotros. El Señor está tomando en cuenta la petición de tu corazón. El Señor está recibiendo esa petición. El Señor está tomando en cuenta tu necesidad. Él nos está escuchando. Oh, hay algo hermoso en esta hora. Hay algo hermoso en esta hora. El Señor ha quebrantado nuestro corazón. El Señor se está glorificando en esta mañana. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Deja que el poder de Dios se mueva. No te detengas. Quebranta tu alma delante de Él. En cuanto más sincera es la petición, más pronto viene la respuesta. Hay respuesta para tu petición, hermana. Hay respuesta para tu petición en esta hora. Háblale, 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 háblale. No te canses de gemir, no te canses de clamar, no te canses, porque siempre el Señor estará pendiente.